segundo, el del humanismo, ¿no? Ese sí, ese es lo que tenemos para hoy. Ese ya lo terminé. El terror y humanismo, ¿no? Sí, señor. Ese sí es lo que tenemos. Hoy tenemos la tercera parte. Sí, Mm. Y ya comencé la otra que usted dijo que buscáramos. ajá. Ya lo comencé a leer. No, excelente, hombre, excelente. La idea es Sí, que se señor. motive por el autor y Pues, pues no. pues tengo una inquietud. Yo quiero que, me pareció interesante el autor. Me pareció interesante por la forma como él presenta las cosas. Entonces eso le da oportunidad a uno a poder a tener una línea de investigación, ¿sí? Y además de eso, como le digo, es muy diverso, es decir, él amplía mucho los rangos y permite que uno haga una interpretación mucho más abierta y no tan cerrada de las cosas, pero finalmente se concretiza en el análisis uno. ¿Mm? Claro, sí, y este libro del humanismo y terror pues realmente está cogiendo con pinzas el debate del marxismo, sus continuidades, sus contradicciones, ¿no? Sí, me ha parecido, yo nunca había leído a él y me pareció interesante la forma como él plantea y de cierta manera uno va mirando que la tesis que él manifiesta a través de su ejemplificación hace que uno logre comprender la verdadera dimensión de lo que ha sucedido con el marxismo y con todo, con el socialismo y con todo lo que es la democracia. Y empieza uno a entender las relaciones de la misma humanidad y el conflicto que se existe, porque todavía existe. Sí, Hay un sí, conflicto muy grande y que verdaderamente no diferencia uno entre Estado, entre gobiernos, entre ideologías, todas las cosas y se hace patente cuando uno lo lee y las cositas, ¿no? Me gustaría mucho, de verdad, yo quisiera como tener un inicio con él. ¿Por dónde empiezo que usted me diga, mire, Alejandro, empiece por acá y empiece a analizar esto y empiece a mirar estos temas, ¿sí? Que uno pueda ver, porque de eso puede uno sacar, por decir algo sobre la opinión pública. ¿Qué tiene la gente que cómo puede interpretar la opinión pública los planteamientos de él? ¿O cómo con él se puede interpretar la opinión pública? Por ejemplo. pues justamente los textos que estamos leyendo, el del terror y el humanismo, el de las ciencias humanas y la fenomenología, son como los textos más públicos y abiertos que tiene Merleau-Ponty. Entonces, digamos que empezamos bien en el sentido de que el humanismo y terror, pues él asume de frente el análisis político que se vivió en Europa en tiempos de posguerra y propiamente lo que sería la Guerra Fría en Europa, ¿no? Exactamente, Esa correcto. disputa de la famosa cortina de hierro entre Rusia y Estados Unidos, y entonces Europa, después de la posguerra, quedó como en una posición ambigua de cuál modelo seguir, ¿no? Particularmente Alemania, que quedó devastada, pero también pues Francia, España, Italia, digamos que quedaron en esa ambigüedad. Entonces, de alguna manera, Merleau-Ponty está discutiendo esas posiciones filosóficas de fondo que están animando un poco esa mirada desde la organización social. Ahora, desde la mirada un poco más detallada al problema, a Merleau-Ponty le interesa saber si todavía el trabajador sigue siendo un sujeto histórico eh, para Europa, o si ya definitivamente ese sujeto histórico desapareció, ¿no? Que eso lo Sí, hace Merleau-Ponty en diálogo con esta novela de Kessler, El cero y el infinito, ¿no? Entonces, ahí tú encuentras un Merleau-Ponty muy público, muy abierto al debate público, si quieres verlo de esa manera. En el libro este que te corresponde a ti relatar, Humanismo y Fenomenología, es la misma cosa, ¿no? Solamente que toma un poco la discusión con el positivismo, el tema de la epistemología, que este también es un debate público en el sentido de que, digamos,
uno de los debates fuertes en la academia universitaria contemporánea tiene que ver con la vigencia de las ciencias humanas ante el advenimiento, digamos, de las ciencias físicas, ahora las ciencias computacionales, las tecnologías. Entonces, un poco el debate de fondo que propone Merleau-Ponty, que también es un debate público abierto, es cuál es la vigencia de las ciencias humanas en medio de la IA, para actualizar un poco a Merleau-Ponty, pero pues Ponty estaba discutiendo en esa época contra el positivismo, el advenimiento pues un poco de esas ciencias positivas que cada vez van desplazando más de las ciencias humanas y la filosofía. Entonces, claro, la fenomenología también tiene una lucha teórica ahí, es darle lugar epistemológico a la filosofía, a las ciencias humanas en medio del advenimiento de las ciencias positivas, ¿ves? Entonces ese Sí, por sí también es muy público, es muy abierto, ¿ves? Entonces, eso por ese lado. Yo creo que los dos textos que estamos valorando de Merleau-Ponty te muestran a un fenomenólogo que está discutiendo con las dinámicas políticas y epistemológicas de su época. ¿Ves? Entonces es un elemento muy valioso porque te muestra un Merleau-Ponty muy atento al debate, digamos. sí, claro. Ahora, si quisieras mirar un Merleau-Ponty más sistemático y más en relación con la fenomenología, pues hay que ver fenomenología de la percepción. Sí. Eso Porque ya yo, es, ¿qué estoy observando con las lecturas? Por ejemplo, ayer terminé uno de los libros que nos colocó en el trabajo de fenomenología para la última parte, la del colombiano, la ya, de Carlos que se llama, se me fue el nombre ahorita, el que estudió en ajá, Alemania. Guillermo Hoyos, ¿Quién? Guillermo Hoyos. Ah, ese, Hoyos. Y ayer terminé el libro y me pareció muy interesante todos los planteamientos y que estoy observando con la fenomenología, que hay un desarrollo en todas las áreas y permite como poder visualizar esa tensión que hay entre subjetividad y objetividad. Y empieza uno a mirarlo desde todos los ángulos y le permite a uno tener una visión como más cercana a la realidad, ¿no? Claro, Y, sí, y, y, y al leerlo de Ponty, encuentro que ese autor lo puede uno como enlazar y le permite a uno como meterse en el cuento de una manera mucho más agradable, porque hay autores que son como mucho más pesados para meterlos, ¿no? Claro, finalmente él los relaciona y uno tiene que saberlos, pero él no sé, él tiene una forma muy bonita de llevarlo a uno a poder que tenga una mejor o una interpretación, ¿no? Y esa tensión entre subjetividad y objetividad. claro, muy bien, muy bien pensado. Es una tensión, digamos, lo que descubre la fenomenología es que la subjetividad puede ser estudiada, puede ser valorada y que tiene, digamos, muchas cosas que decirle a esta sociedad, pero el régimen de la objetividad es muy abrumador porque nos somete en todos los aspectos de la vida, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito político, económico. eh, entonces, cada vez más crece el interrogante de qué va a pasar con la vida subjetiva y la fenomenología como que tiene esa lucha, ¿no? De tratar de recuperar el análisis crítico de la vida subjetiva, que es un poco lo que vamos a hablar hoy sobre la segunda parte de Humanismo y Terror, ese análisis a dos bandas que propone Merleau-Ponty entre el proletario y el comisario y el yogi y el proletario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muy bien que estés motivado, me alegra saber que las lecturas en fenomenología te han formado y te han ayudado mucho a comprender un poco más esta apuesta filosófica que es muy interesante, sigue siendo muy vigente y tiene cosas que decirle pues a los estudiantes de filosofía. Y es que si uno se pone a mirar en todo el desarrollo que uno viene haciendo dentro de la carrera y por fuera de las cosas, de la experiencia que uno vive, finalmente uno debe tener una responsabilidad social y él lo hace notar dentro de esa tensión.
Sí, me agrada saber mucho ese tema, ese concepto de la responsabilidad social, creo que está muy bien propuesto. A lo mejor la responsabilidad social tiene que ver mucho con las instituciones, ¿no? Las instituciones sí están volcadas al tema de la responsabilidad social. Ahora, lo que estamos pensando en la fenomenología es un poco el tema de la acción social. ¿Qué es eso de la acción? ¿Cómo tematizamos la acción social? Entonces, por eso me gusta este Merleau-Ponty, porque en Humanismo y Terror, pues vemos justamente el sujeto histórico que es Merleau-Ponty. Y como Sí, sujeto histórico, pues él lee unas dinámicas sociales muy específicas que impactaron a Europa y que, digamos, dejaron una secuela de violencias y de guerras perpetuas. Eh, y también de eso, pues el marxismo salió mal, digamos. El proyecto marxista salió mal justamente en ese caos de la guerra europea y un poco lo que plantea Merleau-Ponty sobre si tiene sentido todavía pensarse el marxismo. Oye, hermano, ¿te parece si empezamos la exposición? Yo creo que, mm, pues, serías mi único interlocutor, pero no creo que haya problema, ¿cierto? sí, no hay problema. Pero vuelvo y le insisto, me gustaría mucho eh, que si tiene la posibilidad de que me ayude a organizar ese bibliotecario de Merleau-Ponty para yo empezar a hacer una lectura mucho más organizada. De verdad, me ha parecido, de todos los que he completado, me ha parecido la forma como él lo desarrolla, esa tensión, me parece interesante. Entonces, me gustaría como lograr incorporarme en eso, ¿sí? Vale, Alejandro, si tú gustas, en el Teams te voy a proponer algunas lecturas, tal vez unos análisis, digamos, de fuentes secundarias muy buenos que hay de Merleau-Ponty, te los voy a compartir y esas lecturas seguramente te van a orientar para poder ver una guía correcta para leer a Merleau-Ponty y claro que tengo el Claro, sí, porque vuelvo y le hago la inquietud. Es decir, la idea es, me ha parecido interesante. Entonces, lo que quiero es aprender de él bien las cosas para no solamente interpretar lo que él hizo, sino las interpretaciones que usted dice, lo secundario que permite que uno amplíe su conocimiento de una manera mucho más elaborada y en un Sí, momento participar en un proceso donde uno pueda desarrollar esas cosas. sí, eso me parece correcto. De hecho, el cometido, digamos, uno de los objetivos del semillero es primero acercar a los estudiantes a los autores de la fenomenología, que cosa que hemos logrado. Y a partir de ahí que el estudiante de alguna manera se involucre más en el estudio del autor y pueda participar en eventos. Entonces, yo creo que Alejandro, estás en el momento indicado para conocer en detalle esta obra de Merleau-Ponty y bueno, te puedas lanzar a hacer una ponencia, participar en un evento académico. ¿Te has dado cuenta que ahí en el semillero, en el WhatsApp, todo el tiempo estamos promoviendo eventos? La idea es que los estudiantes participen, entonces en ese sentido yo te invito a que profundices en Merleau-Ponty, pero sobre todo escribe. Trata de escribir, avanzar en una propuesta de escritura, porque eso te va a ayudar también a apropiarte mejor del autor, pero también te va a ayudar a ti a encontrar los elementos definidos ya en la obra de Merleau-Ponty que puedan ser oportunidades de socializar esos resultados en eventos académicos, ¿ves? Sí. Una de A mí las... a mí me gusta escribir, a mí me gusta escribir. Eso me agrada. Y trato de incorporar cosas, pero me falta todavía elementos de profundización para tener bien claros los elementos, porque en momentos en que voy a hacer las cosas tengo dudas frente a un punto o dos. Y entonces en ese punto es cuando me falta más elementos de lectura del autor. Bien, bien. Entonces, eh, digamos que te voy a proponer un ejemplo de lo que yo por lo menos hice para la presentación de hoy de Merleau-Ponty y te lo voy a dejar, digamos, a título de ejemplo para que tú veas cómo es posible hacerlo y que tú también repliques el modelo en tu proceso de escritura personal, ¿no? Que es Sí, un poco señor. lo que proponemos. Entonces, voy a compartir pantalla porque pues yo hice un documento formal sobre el tema
Entonces, voy a empezar así. Entonces, he titulado este trabajo por una fenomenología social en Merleau-Ponty, el trabajador, la violencia y la situación común. Eh, Como te das cuenta, por ejemplo, una de mis estrategias cuando yo me voy a enfrentar a un autor es mm, encontrar un elemento que a mí me interesa analizar y encontrarle como su novedad, ¿no? Y la titulación de un trabajo de escritura le ayuda a uno mucho a delimitar el ejercicio. Entonces a mí me interesa averiguar qué es eso de la fenomenología social en Merleau-Ponty y yo propongo una serie de categorías que me permiten encontrar las bases de esa fenomenología social y me refiero entonces a qué es el trabajador, qué es la violencia y qué es eso de la situación común. Entonces ahí ya te das cuenta que una forma de escribir en filosofía es a través de el diálogo con el autor, ¿no? Ahí está titulado, está mencionado en el título del trabajo y las categorías que a mí me interesan resaltar, ¿no? Este es un trabajo en borrador, un trabajo que yo estoy haciendo con otro compañero del semillero, estamos trabajando a cuatro manos, pero he decidido pues leer los avances, pues el semillero también es una oportunidad para mostrar los avances en la investigación filosófica que se emprenden a la luz del tema del semillero. Pues el tema del semillero es claramente las inflexiones fenomenológicas. Entonces yo arranco luego con una cita, ¿no? También tomada de Merleau-Ponty del libro Humanismo y Terror de 1968, y esta cita me parece muy deslumbrante. Y también yo recurro a la cita porque la cita es una forma de evocar al autor y una forma también de encontrarnos con su voz, porque es su voz y de alguna manera el diálogo, que propicia el diálogo entre mi persona y el autor. Entonces dice así la cita: la historia es pues esencialmente lucha, lucha del señor y del esclavo, lucha de clases. Y esto por una necesidad de la condición humana y en razón de esta paradoja fundamental que hace que el hombre sea conciencia y cuerpo, infinito y finito. En el sistema de las conciencias encarnadas, cada una de ellas no puede afirmarse sino reduciendo a objetos a las otras. Esto está en la página 148. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Lo que me interesa mostrar en esta cita, que Merleau-Ponty, para, digamos, afirmarse en una tesis sobre la fenomenología social, parte de una idea de la historia, ¿no? Y bueno, esto es volver a Hegel, la historia como lucha entre el señor y el esclavo. Es la teoría de Hegel en la fenomenología del espíritu. Recordemos brevemente que consiste la teoría. Hegel es una de las grandes obras de la filosofía moderna, es la fenomenología del espíritu, Mm. y en esa obra en particular, digamos que Merleau-Ponty la pone a dialogar, particularmente en la segunda parte del terror y humanismo, sobre todo ahí en el comisario y el proletario, y él plantea esta tesis de fondo, dice: para poder pensar una fenomenología de lo social tenemos que situarnos en la dinámica histórica de la lucha entre el señor y el esclavo, que es la lucha de clases, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que está diciendo Merleau-Ponty es que toda la historia europea y no europea es una historia entre colonos y colonizados, es una historia de confrontación, o sea, es una historia que está atravesada por la violencia, ¿sí? Entonces, la violencia es el motor de la historia, para decirlo, y es el motor en el sentido de que hay un antagonismo fundamental entre, digamos, subjetividades que, 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 que se reconocen pero entran en conflicto, y en ese conflicto pues se crea ese sistema de las conciencias encarnadas. Este es un concepto muy importante de la fenomenología de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty todo el tiempo está hablando de la conciencia encarnada. Y esta será una de las grandes diferencias frente a Husserl, porque digamos que mientras que los análisis fenomenológicos de Husserl, digamos, se quedan en el análisis de la conciencia, ¿no? Podríamos hablar de un sujeto abstracto, pues Merleau-Ponty va a poner el énfasis en un sujeto concreto. Y por eso a él le llama la atención el marxismo, porque el marxismo, digámoslo así, él lo va a decir más adelante,
es una fenomenología de lo concreto, ¿no? En el sentido de que el marxismo está montado sobre la tesis hegeliana de que la historia es una lucha entre el señor y el esclavo, o sea, es una lucha entre contrarios. Y la misma aparición de la conciencia, o sea, la conciencia entendida en la filosofía como capacidad de autorreconocerse, ¿no? De descubrirse a sí mismo como yo pensante, solo se da si aparece un otro que me cuestiona, que me interpela, que inclusive me puede violentar. Es Entonces, decir, por eso ahí es donde está la conciencia encarnada, en el otro. es, así está la cosa. Entonces, la conciencia encarnada está justamente en ese otro que es mi rival, en este caso, y en el análisis marxista, pues es la dialéctica entre proletarios y capitalistas, o trabajadores y burgueses, ¿no? Claro. Entonces, en esa confrontación histórica que tú puedes rastrear desde los tiempos de la civilización, ¿no? La Edad Media, la edad de las grandes civilizaciones, griegos, romanos, egipcios, lo puedes encontrar atravesado en la historia hasta la Edad Media, con los señores feudales y los esclavos, hasta llegar a la modernidad con la lucha histórica entre proletarios y burgueses. A eso se refiere Merleau-Ponty con la conciencia encarnada, ¿no? Y ahí tenemos una gran, digamos, una idea muy interesante de lo que, de la misión de la fenomenología, que sería estudiar cómo se desenvuelve esa conciencia encarnada, que es una conciencia dialéctica de confrontación y de lucha. O sea, la conciencia no surge por obra de arte, no surge por las musas, no surge porque el ser humano tenga una gran capacidad de autoconocimiento y de ensimismamiento, nada de esas vainas. La conciencia surge básicamente porque hay otro que me pone, me cuestiona. Y eso es Hegel. Esa es la teoría del reconocimiento de Hegel. Esa es la teoría del amo y del esclavo de Hegel. Entonces, por eso me interesa mucho esta cita, porque considero que ahí radica un poco la novedad del análisis fenomenológico social que propone Merleau-Ponty. ¿Y por qué habría que estudiar al trabajador? ¿Por qué habría que estudiar la violencia? Y lo que Merleau-Ponty llama la situación común, que es un concepto muy propio del existencialismo francés de la época que vive Merleau-Ponty. Bueno, entonces, luego de haber hecho este gesto, y aquí ya te estoy dando pistas de cómo podría hacer tus análisis filosóficos, procedo a hacer un planteamiento del problema, ¿no? Entonces, yo comienzo con unas interrogantes básicos. ¿Qué sentido tiene pensar una fenomenología de lo social? Bueno, pues yo lo pregunto porque ¿qué sentido? Pues porque ya tenemos una sociología, una política, una historia, una antropología. Entonces, ¿por qué pensar una fenomenología de lo social? Bueno, eso tiene sus variables específicas y tiene sus razones de ser. ¿Por qué fenómenos sociales como lo son el trabajo, la violencia y la historia confluyen en esta idea de la fenomenología? Desde la perspectiva de Merleau-Ponty tiene toda una dimensión novedosa y revolucionaria. Es intención de este escrito hacer un énfasis en esta fenomenología, en el estudio de una realidad social como la del trabajador y sus derivas históricas que advienen el vínculo entre la violencia y la situación común. Al plantear una aproximación filosófica del modo de vida del trabajador, se descubre una realidad del proletariado, la lucha y la posibilidad de poner en práctica una suerte de violencia justificada por su condición histórica y moral. Lo anterior surge si se parte de un análisis de las vivencias específicas del trabajador. La revolución, por mencionar un caso, desplegada y continuada en el contexto de los regímenes del terror comunista. La acción histórica de la clase trabajadora son los contextos que enmarca esta recuperación filosófica que propone Ponty en Humanismo y Terror. ¿Cuál es el contexto de la obra? Bueno, el libro se publica en fascículos en la revista de los tiempos modernos. Su contexto pertenece a los tiempos de posguerra. También es respuesta al advenimiento de la Guerra Fría y la supervivencia del marxismo. Humanismo y terror es un pretexto ideal para pensar las honduras de las crisis sociales en Europa ante la polarización política y, en consecuencia, la proyección de las alternativas, en especial de las que puede ofrecer la filosofía, en sus tareas por pensar las brechas humanas y sociales como también las alternativas. Otro de los marcos de discusión que plantea el libro se da en respuesta a la publicación del escritor Kessler en la novela El Cero y el Infinito. En síntesis, el libro de Ponty plantea todo un análisis filosófico a las implicaciones de la violencia dentro de un sistema político.
La pregunta acerca de cómo el terror se vive en las dinámicas sociales actuales es un asunto que desafía el humanismo y en general la filosofía en el sentido de que existen ciertas prácticas deshumanizantes que tienen la violencia como un factor de agencia ante el dominio social de las personas. Es en esta obra donde se descubre que una fenomenología de lo social que se encuentra entre líneas, en especial en la discusión ética y política del marxismo y sus vigencias en los modelos sociales europeos. Esta es la discusión que libra Pontic en Kostler en El Cero y el Infinito. Este debate es recreado por Pontic en Humanismo y Terror, al ilustrar esta dinámica en la dialéctica que se produce entre el proletario y el comisario y el yogi y el proletario. Bueno, primero se sugiere que cuando la acción política de la clase trabajadora no me permite su emancipación social, entonces se ordena el régimen del comisario, cuya característica principal es la de fundar la derrota del proletariado sobre el paradigma del comisario, figura perseguidora y sacrificial, y la cual termina por negar por principio la lucha política de los trabajadores, para pasar a un estado de servidumbre y adoctrinamiento en función de los intereses de la clase dirigente. Digamos que esto es lo que podría haber pasado, digamos, en el estalinismo. Digamos que el gran comisario de la Rusia, de la Unión Soviética, es ni más ni menos que Stalin, ¿no? Y entonces, digamos que el proletariado no se emancipa justamente por digamos, la imposición de este gran comisario, que sería Stalin, que en el fondo fue un perseguidor digamos, de la clase pensante trabajadora. Y pues un ejemplo de eso es la persecución que le hizo Stalin a Trotsky, y Trotsky pues sería un poco la representación de lo que sería una conciencia proletaria, con su intención de llevarla el proyecto revolucionario a un ámbito más internacional, cosa que no le gustó a Stalin, y pues Stalin es el que le da la... Él fue el que se exilió en México. Ajá, él se El que exilió en estuvo México, con la pintora y con el escritor en el con Frida triple romance. Kahlo, en la casa de Frida Kahlo, y es en la casa de Sí, Frida Kahlo donde matan a Trotsky a Chávez, sí, ¿no? Es una claro. cosa Mm. terrible la de Trotsky. Entonces, digamos que ese sería un poco la figura del comisario, ¿no? El comisario sería todo un sistema, El sistema ideológico en acción. el sistema ideológico en acción, fundamentalmente en cabeza de Stalin, y persiguiendo de alguna manera al trabajador pensante, que sería un poco Trotsky, ¿no? En este Entonces, momento el yogi se aísla de todo ese proceso. Y eso es eh, lo que hacen los intelectuales cuando salen del sistema y hacen un análisis desde afuera del marxismo. es, se lo ha entendido muy bien. Entonces, en el yogi y el proletario, pero esto es una discusión que tiene, repito, con Kessler, ¿no? Sí, Kessler es claro. el que sugiere estas ideas en esa novela. Entonces, claro, el yogi es todo lo contrario, que sería un poco, y ahí, digamos, detrás de la idea del yogi hay un elemento muy interesante que es la teoría de la inacción. O sea, digamos que el trabajador Mm. es un sujeto histórico que actúa. Ahora, si el trabajador está organizado sindicalmente, pues claro, su acción social tiende hacia un proyecto de transformación de condiciones materiales de existencia, pero digamos, cuando eso no ocurre, entonces pues viene el yogi, que tal y como tú lo has dicho, podrían ser perfectamente los intelectuales que no entienden la dinámica de la acción, pero que se refugian de alguna manera en su actividad contemplativa y renuncian a la lucha histórica del proletariado. Es Y, decir, perdón, ahí se pierde la autonomía y se vuelve anomio. seguro que, perdón, A ver, como ellos se tienen que replegar para poder actuar, es decir, dentro del sistema del marxismo, dentro del de Stalin, se pierde la autonomía y se vuelve a la anomia. ¿Sí? si se vuelve un poco a Sí. la inacción, digamos, no tanto la anomia, porque la anomia es un poco la negación de la ley, ¿no? Sino que la inacción es propiamente digamos, la tarea del yogi, ¿no? El yogi renuncia a luchar por los intereses mundanos y se vuelve una figura íntima, una figura profundamente psicologizada, interiorizada, que solamente vive de su contemplación, ¿sí? Que no sabe que no puede hacer nada porque su acción es estúpida y no puede hacer nada. Entonces, lo que queda es un poco renunciar a la violencia, digamos, en el fondo el yogi lo que hace es renunciar a la violencia y
su papel sería el de dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Correcto. Entonces, claro, Merleau-Ponty, ahora sí, sí, esa sería un poco la discusión de fondo que quisiera promover Merleau-Ponty en esos dos apartados de El proletario y el comisario y el yogi y el proletario, ¿sí? Por eso digo que esos dos capitulitos hay que leerlos de forma dialéctica para poder entender esta discusión que propone Ponty con la novela de Kessler, El cero y el infinito. Entonces, vea usted que aquí ya hemos hecho, ya tenemos un poco el momento del nudo, el planteamiento del problema, lo que sería un poco el nudo gordiano, pues el nudo gordiano es un nudo ahí que está, imposibilita la discusión, pero entonces vamos a ver cómo salimos de ese nudo. Y yo lo que sugiero es que para salir de ese nudo, pues hay que acercarnos a lo que denomino yo una fenomenología de lo social, que se muestra en el problema de la intersubjetividad y la descripción de las vivencias. Entonces, en este orden de ideas, la violencia se convierte en un eje vertebral de la mirada fenomenológica de Merleau-Ponty, en especial al plantear las vigencias del marxismo y en particular la idea misma que supone la lucha revolucionaria, la justificación filosófica de la violencia. Una de sus tesis polémicas en el libro que se comenta es la siguiente, cito a Merleau-Ponty: la violencia en nuestro mundo en tanto que estamos encarnados. Ya lo que dice Ponty, o sea, la violencia no es el mal en la historia, sino que al contrario, la violencia es lo que nos recuerda que el sujeto está inserto en unas dinámicas históricas y que no puede, digamos, marginarse de esas dinámicas. Dice, no hay siquiera persuasión sin seducción, es decir, en último análisis sin desprecio. ¿Ya? Y esto lo hacen perfectamente los medios de comunicación. Los medios de comunicación no persuaden, sino que ahora seducen. Y esa seducción es profundamente violenta, ¿no? Y ahí caemos, ahí caemos. Entonces, la violencia es el punto de partida común a todos los regímenes. Me parece interesantísimo. La vida, la discusión y la elección política se realizan sobre este fondo. Lo que cuenta y lo que es preciso discutir no es la violencia, es su sentido o por dentro. Entonces, digamos que puede resultar un poco polémico, pero Merleau-Ponty de alguna manera justifica la violencia, pero sería una violencia, digamos, intencionada, que no sé cómo podría ser eso, pero vamos a ver si eso si es posible o no es posible. Entonces, hemos cogido para este análisis la fenomenología social de Merleau-Ponty y los conceptos del trabajador, la violencia y la situación común, buscando averiguar en ellos cómo se plantea el entramado de una fenomenología del espíritu concreto, y esto lo tomo propiamente del libro de Merleau-Ponty. Exacto, ahí está haciendo una, una diatriba ahí con Hegel. Dice, él habla de que el marxismo sería una especie de fenomenología del espíritu concreta, en especial porque puede analizar la situación del trabajador en los contextos de la posguerra en Europa. Digamos que Merleau-Ponty no se margina del marxismo, sino que al contrario, más bien como que lo acoge, pero lo recupera en un sentido fenomenológico. Y va más allá, digamos, de la discusión entre el proletario y el comisario y el yogi y el proletario, ¿no? Bien, entonces ahí como tú te das cuenta, lo que yo hago es crear un planteamiento de un problema, ¿no? Pongo las premisas, pero también pongo las posibilidades para salir de las premisas, sobre todo las premisas que son profundamente contradictorias, como la del proletario y el comisario, y la del yogi y el proletario, ¿no? Correcto. Ya, porque, digamos que, en últimas, para Kessler, el marxismo nos lleva a tomar dos decisiones. O luchamos por la causa trabajadora, así tengamos que recurrir a la violencia para agenciar cambios. Y eso implica, pues, hacer gulag, perseguir a la oposición, vainas de esas. O otra de la posición sería un poco la del yogi, que sería renunciar a la violencia y más bien dedicarse al autocuidado y un poco al ensimismamiento. Entonces, para salir de esa dialéctica perversa, pues Merleau-Ponty lo que sugiere es, lo que deberíamos más bien pensarnos, una fenomenología de lo social, donde descubramos cuál es el potencial en la acción del trabajador, qué papel jugaría ahí la violencia y qué pasa con eso que Merleau-Ponty llama eh, la situación común, que es un concepto, como venía diciendo,
propio de los, digamos, de los existencialismos y los marxismos de la época. El concepto de situación propiamente lo plantea Simone de Beauvoir, la mujer de Jean-Paul Sartre. La situación tiene que ver un poco como, no es lo mismo, estoy lleno de temas de género, de feminismo, no es lo mismo la mujer del trabajador y el trabajador. Digamos, la injusticia que vive el trabajador en la fábrica no es la misma injusticia que vive la mujer en su casa siendo la mujer del trabajador. ¿Sí? Entonces, dice Simone de Beauvoir que la lucha histórica de las mujeres hay que pensarlas en términos de situación. Sartre se va a coger de ese concepto y Sartre lo va a explotar mucho más fuerte y él va a hablar de la situación, del pensar en situación, de que no hay ningún pensar abstracto, sino que siempre es, nuestro pensar es un pensar situado, ¿no? En el sentido de que pensamos a la luz de unas coordenadas históricas, pensamos a partir de unas realidades económicas, pensamos a partir de unas creencias y unas costumbres, pensamos atravesados por unas ideologías, pensamos también la influencia de la moral y la religión, etcétera, etcétera. Todo eso agrupa la categoría de situación común. Ya a mí me llama la atención ese elemento porque se considera que ese concepto de la situación común es un eje que articula tanto la condición del trabajador como el tema de la violencia. Ahora bien, pero antes, digamos, de entrar de lleno a esa fenomenología del espíritu concreta, pues hay que mirar un poco qué está pasando con la idea del trabajo y del trabajador en la actualidad. Yo para eso utilizo a un autor que me llama mucho la atención, que yo he leído, que es Franco Berardi, ya es italiano, mmm, pertenece a todo este movimiento del anticapitalismo en Italia. Entonces, tiene unos estudios bien interesantes sobre el tema, digamos, de la condición del trabajo en el mundo contemporáneo, que no es el mismo que vivió Merleau-Ponty en los tiempos de la posguerra ya en Francia. Entonces, para, digamos, darle una lectura oportuna a esta mirada fenomenológica del trabajo y de la subjetividad, hay que distinguir, digamos, las situaciones concretas de los trabajadores en las sociedades infoprogramadas y toda la vigencia del capitalismo del conocimiento. Discúlpeme, una inquietud ahí. ¿Aló? Sí, aquí lo estoy escuchando. Sí, señor. ¿Cómo hace uno para poder identificar es decir, que un autor pueda uno incorporarlo a ese desarrollo que está haciendo de otro autor para que se haya correspondiente? ¿Cómo uno lo hace? ¿Cómo uno interpreta el valor de ese autor? Pues bueno, es muy interesante lo que tú propones. Digamos, yo lo que estoy haciendo aquí es, digamos, es un juego hermenéutico, digamos así. La voy a poner a discutir a lo que dice Merleau-Ponty con lo que plantea Franco Berardi. ¿Sí? Eso se llama un ejercicio dialéctico, digámoslo así, ¿no? Eh, ¿por qué hago eso? Pues porque Berardi me permite actualizar la idea del trabajo más a los tiempos actuales y desafía un poco la lectura de Ponty. ¿Sí? Eso, pues es un Ese es el ejercicio, logro. digamos, sí, es una forma de ver un poco cuál será la vigencia de la postura de Ponty cuando hay unos análisis muy puntuales, ya no del proletariado, sino del proletariado. ¿Sí? O sea, en la actualidad ya no hablamos ya el proletariado ha quedado desdibujado. Ya eso murió, el proletariado murió, según este autor, el proletariado murió con la caída del muro de Berlín. De ahí para adelante lo que viene es una reinvención, un rediseño de las sociedades en función de la tecnología, la técnica, los metasistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allá es que quiero situar también la discusión de Merleau-Ponty, actualizarlo lo que más se pueda. Entonces, miremos un poco qué plantea Berardi y veamos cuáles serían las formas que podría pensarse todavía la idea del trabajo, la violencia y la situación común en Merleau-Ponty. Entonces, Berardi propone una serie de categorías para poder entender esta emergencia del cognitariado. Cognitariado quiere decir el trabajador del conocimiento. Eh, digamos, el proletariado es más bien las muchedumbres, las hordas trabajadoras, las masas, ¿no?
Hoy en día el trabajo se ha individualizado, se ha hiperespecializado y el comunitariado es más o menos como la categoría que sirve para situar las nuevas dinámicas laborales contemporáneas. Entonces, Berardi usa dos conceptos, la ciencia triste y el flujo de los deseos. Entonces, la ciencia triste emerge a partir de las nuevas lógicas de la producción del capital y el conocimiento, en especial cuando el ser humano descubre que para ganar materialmente su vida debe encontrar en el trabajo un sentido que dé sustento a su existencia material. Ahí no habría diferencia con Ponti. Ponti plantea básicamente lo mismo. Es una tesis marxista. El trabajo se realiza en función de resolver las necesidades existenciales y materiales del ser humano, ¿no? Y eso origina una lucha, claramente. En esta lucha por la vida surge un nivel de riqueza que tiene el poder de transformar la vida en carencia, necesidad y dependencia. Pero estas ideas de carencia han cambiado drásticamente. En otras palabras, el sometimiento de la vida humana a la producción de carencia ha tenido un giro. Mientras que en el contexto industrial las fuerzas de producción actuaban en función de una lucha dialéctica y frontal contra el establecimiento y viceversa, esto es lo que plantea Ponti cuando recurre a Hegel para explicar la dialéctica del amo y el esclavo como sustento de la lucha proletaria. En las nuevas dinámicas de la producción del capital, la concepción del trabajo está fundada sobre la base del principio tecnológico y cuya forma de actuación es la de sustituir la totalización por la recombinación. La recombinación son unidades que pueden cambiar de acuerdo con las circunstancias de una economía de caídas y pérdidas o de picos y ganancias. Es decir, que las unidades pueden recombinarse y multiplicar. Hubo un tiempo donde la sociedad industrializada sustraía al trabajador a un territorio y lo mantenía bajo la observación y el dominio total, que eso es lo que le pasa un poco al análisis que plantea Ponti entre el proletario y el comisario. En las nuevas esferas donde se mantiene en cautiverio el trabajador, este puede entrar y salir sin sentirse secuestrado por la factoría. Dado que las empresas de ahora son infoprogramadas y se encuentran en la red, el poder ya no tiene territorio y tampoco es total. Es decir, que el poder es inapreciable, puesto que no tiene un lugar definido de actuación, sin embargo, se encuentra presente en todas partes. Otra de las variables de este sistema desterritorializado, pero que en su aspecto tecnológico todo lo sabe y todo lo observa, es el comportamiento viral. Un ejemplo palpable de este elemento se encuentra en el comportamiento de los mercados bursátiles y el desplome de los créditos hipotecarios en el mercado inmobiliario norteamericano. Estos son algunos de los síntomas impredecibles de una economía basada en la deuda y el crédito. La ciencia triste de una economía de mercado radicaliza la carencia y promueve el precariado. Dadas estas realidades, las perspectivas totalizantes y dialécticas del trabajo han perdido vigencia y en este sentido la lucha proletaria está llamada al fracaso. Ahora bien, si esta quiere levantarse de las cenizas, debe cambiar las nuevas estrategias de lucha haciendo uso de las nuevas realidades imprevisibles de la economía del mercado bursátil y de la ausencia de poder. Las acciones tendientes a agenciar el cambio deben ser de carácter puntual, viral y contagioso. O sea, lo que está diciendo Berardi es que los nuevos focos de resistencia se deben hacer a través de las redes sociales. Otra de las formas de superar las implicaciones deshumanizantes de una ciencia triste se encuentra en un cambio en el ideal de la riqueza que ya no tenga que ver con la acumulación o el consumo. Se trata entonces de un movimiento anticapitalista que promueve el consumo autónomo, modelos mentales que permitan reducir las necesidades, en especial modelos habitables, que permitan compartir los recursos naturales. Son algunas de las estrategias de unidad de riqueza que no tiene que ver con el derroche y la obsesión por la ganancia, sino que aluden principalmente al enriquecimiento de la experiencia y una renovada apertura hacia el goce. El cognitario es el sujeto que está en medio de estos drásticos cambios históricos, en especial los que transitan de la industrialización a los de la revolución tecnológica. El movimiento deseoso, que es la segunda categoría que propone Berardi, es el campo de las ilusiones y las desilusiones que han marcado el cambio del proletario de los contextos industriales hacia los postindustriales, y donde el lenguaje laboral de la flexibilidad, el freelance y el teletrabajo han diezmado las aspiraciones de lucha y cambio social de las bases trabajadoras que de algún modo consolidaron el mundo sindical en Europa. En otras palabras, el deseo es un campo psicológico donde todo el tiempo se confrontan imaginarios, ideologías, incluso intereses económicos. En este caso, el ejemplo de Argentina es palpable, ya que a finales de los años 90 y durante el inicio del nuevo siglo, la clase trabajadora ha perdido protectorado del Estado, y en este ahora más con Milei, y en este contexto la realidad laboral del trabajador ha quedado expuesta a las dinámicas de un mercado global
cuya finalidad no es el mejoramiento de la calidad de vida del sujeto trabajador, sino el incremento de la productividad, la ganancia del empresario y el aumento de la oferta laboral. El movimiento deseoso de esta nueva subjetividad se despreocupa de sus derechos sociales, que son reales y objetivos como los relacionados con la vivienda, el empleo o la dignidad en el trabajo, y han cambiado los del consumo, el apego a una interioridad individualista que no busca la asociación, y un incremento en la psicologización de las patologías relacionadas con el estrés, la ansiedad, la sensación de pérdida, de vulnerabilidad, la bipolaridad afectiva, etc. También se identifica un cambio en el movimiento deseoso de una generación que ya no está siendo alfabetizada por los libros, sino por los dispositivos tecnológicos. El movimiento deseoso de las nuevas generaciones ha visto interrumpido el desarrollo normal de su afectividad, creando un malestar relacionado con el sufrimiento, el sentimiento de incomodidad y la depresión. Las nuevas generaciones corren el riesgo de normalizar la infelicidad y la enfermedad mental permanente como principal norma de la conducta social. Ante esta percepción de los devenires del deseo, la política debe actuar ante todo desde una instancia terapéutica, es decir, que compete a su quehacer social un poder especial y es el de crear las condiciones de posibilidad para que se logre efectivamente una felicidad del existir y también una agencia para fomentar la felicidad en relación con el otro, el coexistir, y una búsqueda de la felicidad en el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. Pero las nuevas generaciones del campo del deseo han sido ocupado por Walt Disney, por Marvel y Walt Disney. Estos han creado fuerzas contrarias a las unidades de felicidad del existir y el coexistir. En su lugar, han interiorizado el lenguaje de la violencia, fuerzas contrarias al del goce o el fomento de la amistad o unidades de felicidad social más allá de los deseos de riqueza material, vanidad o consumo. Un ejemplo de eso, pues intensamente la 1 y la 2. Bueno, del proletario al comisario, servidumbre y vigilancia. Ahora veamos, pues ahí está la actualidad. Es una de las mismas actuales del... ¿Estás ahí? Alejandro, Señor, ¿sigues ahí? sí, señor, claro, yo estoy escuchándolo. Lo que pasa es que a veces se pierde el sonido. Ah, bueno, bien. Del proletario al comisario, servidumbre y vigilancia. Entonces aquí ya empezamos a mirar a Merleau-Ponty con más detalle. Me desvío un Pero poco. ahí vengo para yo poderle comprender. Cuando ya usted toma este punto es cuando usted ya va a relacionar los dos anteriores. Y digamos que este primer elemento, para mí, este punto de Berardin es una forma como de para discutir a Merleau-Ponty y ver hasta dónde podría llegar él, ¿sí? En la actualidad, con todo el tema del comunitariado, las organizaciones infoprogramadas, la ciencia triste que lo que hace es radicalizar un poco el tema de la precarización y por otro lado al flujo de los deseos, donde los seres humanos están expuestos todo el tiempo a un deseo individualizante, hedonista, y donde se pierde de vista todavía la lucha del trabajador, ¿no? Entonces, digamos que lo de Berardi me sirve un poco para pensar, bueno, ¿cómo podríamos actualizar el planteamiento de Merleau-Ponty en medio de estas nuevas dinámicas del trabajo contemporáneo? Que son muy distintas, muy distintas. Sí, bastante. Bueno, sí, claro. Pues, entre las diversas ideas que propone Merleau-Ponty en el primer capítulo del libro Humanismo y Terror, y que se titula El proletario al comisario, quisiera hacer algunos énfasis para despertar la discusión y generar así la profundización filosófica. Entonces, uno de los debates políticos que desencadena el marxismo alude al tema de la violencia. Es decir, que pensar los fundamentos de la política marxista es equidistante a pensar los problemas económicos de las sociedades como problemas humanos y no simplemente como la posibilidad de aplicar las leyes del mercado o las formas que tienen los seres humanos de producir la vida material. La violencia sería uno de estos elementos de grilla que enlaza la idea marxista sobre los fundamentos políticos y las relaciones desencadenadas entre economía y humanismo. Los antecedentes de la política marxista se encuentran en Hegel. Merleau-Ponty alude aquí, sin referirse a la idea de la sociedad civil que propone Hegel, en una obra de fondo y es la filosofía del derecho. ¿Qué es la sociedad civil? Para Hegel, el principio de las sociedades modernas se encuentra en una dinámica de confrontación que se produce entre las relaciones de oferta y demanda, de compra y de venta, y que su suelo nutricio es la satisfacción de las necesidades. La figura del Estado emerge como un garante de que estas relaciones sociales se producen superando las violencias internas, buscando la armonización de estas formas de producción. De hecho, Ponty emparenta la dinámica de las relaciones de producción de la sociedad civil con las luchas por el reconocimiento.
otra teoría social que plantea Hegel en una obra como lo es la fenomenología del espíritu. De esta cabría mencionar la dialéctica del amo y del esclavo. En efecto, una vez se pone en marcha el proyecto marxista, surge el tema de la proletarización del mundo de la vida. ¿Qué significa esto? Pues que la lucha de clases ha jugado a favor de los trabajadores y ellos tendrían el legítimo derecho de poner las reglas de juego en lo que concierne a la producción de la vida dentro de un sistema donde la riqueza no favorece a una élite en el poder, sino que esta lo haría en favor del colectivo social. Perdón. Sino que esto lo haría en favor del colectivo social en beneficio de la gran familia de los trabajadores. Eso, digamos, sería un universalismo ético y político que, que persigue la clase trabajadora, ¿no? Eso para Merleau-Ponty es claro. Pero claro, para Verratti eso ya no tiene sentido, ¿no? Bien. Este es un ejemplo de la época que se trata de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, sin embargo, este modelo no es a plenitud el ejemplo perfecto de cómo la dictadura del proletariado puede crear vida social. Merleau-Ponty declara abiertamente que el proyecto comunista se ha declarado enemigo de la vida y ha usado la violencia como una forma de legitimar una idea de humanidad. En otras palabras, desde el proyecto soviético se tiene noticia de que el terror y el humanismo pueden alternar. Ahora bien, la pregunta inicial se formula del siguiente modo: ¿puede pensarse una política sin violencia? ¿De qué forma tendría lugar una fenomenología de la sociedad en la perspectiva abierta por Merleau-Ponty en humanismo y terror? Y bueno, aquí ya entramos un poco a análisis más fenomenológicos, que sería el tema de la intersubjetividad. Entonces, bueno, aquí ya es un aporte del compañero con el que estoy trabajando este texto. Entonces, en lo fundamental, digamos que estamos de acuerdo con Merleau-Ponty de que sí es necesario formular una fenomenología de lo social en aras de descubrir qué pasa con ese sujeto trabajador, por qué tendría que recurrir a la violencia y, y si tiene sentido una apuesta por lo común, la lucha colectiva, en medio de las nuevas dinámicas del capitalismo cognitivo. Y si se podría pensar una nueva idea del gozo, del deseo, ¿no? Más allá un poco de la captura de los cognitarios por el consumo. Esa es un poco la problemática que estamos abordando de fondo en este documento, ¿no? Pero Sí. yo ahí porque esa es un poco, hasta ahí hemos llegado con mi compañero. Como se da cuenta, ese es un ejercicio colectivo, pero ahí va la cosa. ¿Usted qué piensa? Pues le cuento que la forma como lo va organizando va adquiriendo cuerpo. Lo interesante que es lo que ustedes logran hacer es dialogar con otra persona. Por ejemplo, yo ese autor italiano no lo conocía y es una nueva forma de que se actualiza. Es decir, ahí es donde me falta más fuerza para yo poder traer eso que se dio en el pasado para traerlo aquí al presente. Como es lo que no he logrado todavía concebir, pero me falta lectura, ¿no? Claro, Alejandro, muy bien, pero te mostré más o menos. Este es un modelo de escritura que tú podrías asumir para que vayas concretizando tus ejercicios con Merleau-Ponty. Yo soy de los que piensa que la escritura es una forma de avanzar en el análisis filosófico de una forma contundente. Y yo soy de los primeros que promuevo a la gente que escriba, se atreva a escribir, así no haya leído los autores que ha tenido que leer, pero comienza. Como te diste cuenta, este texto es un comienzo, es un pretexto, pero ahí va, cogiendo forma. Y Sí, bueno, señor. la idea es que veas que se pueden hacer cosas interesantes con estos análisis y que pues en algún momento tú lo puedas poner en circulación en un evento, como te dije, un congreso, un simposio, estar atentos a eso, porque solamente en ese fogueo, digamos, académico,
es como vas cogiendo cancha y es como te vas familiarizando más con una idea de la filosofía más viva y más real, ¿no? Eso, digamos, te podría decir en este momento, viejo. Te agradezco que hayas estado en estos señor. tiempito escuchando esta charla, hermano. Y pues bueno, ahí estamos dispuestos. Me comprometo a compartirte en Teams las lecturas sobre Merleau-Ponty para que te ubiquen un poco en la obra del autor y tú tengas unas referencias más Eh, precisas. eh, ¿Cuál sería la ruta de lectura? Me gustaría otra cosa más, si es posible, ¿no? Como para darle una dirección. ¿Qué tema dentro de la experiencia que usted tiene con el autor, qué se puede analizar? Para ir yo recabando información sobre ese e ir formándome una idea, no solamente del autor, sino de un tema específico que él se quiera desarrollar, que finalmente con el tiempo sirva para el seminario y para todos los demás eventos. Claro, bien pensado. Mira, hay varios temas con Merleau-Ponty. Digamos, uno, que es el que acabé de exponer, el tema de la fenomenología social, la idea de la comunidad, por ejemplo, del colectivo, ¿no? Yo hablé de la situación común, porque eso está muy en boga ahorita en la filosofía política, el tema de lo popular, el tema de lo común, los bienes comunes. Eso hace parte también de una discusión filosófica sobre el tema de ecológico, ¿no? Los bienes comunes frente a los bienes privados, esa confrontación que hay entre el mercado y los bienes comunes, ¿no? Mm, ya, digamos, no sé si tú sabías, pero el agua ya está cotizando en la bolsa de valores. Ah, sí, claro, desde hace tiempo. Y entonces, Eso ya es un hecho real, imagínate, ¿no? un hecho real. Y ahora, imagínate lo que pueda pasar con el aire, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una discusión interesante que hay que dar, que tiene digamos, una implicación social muy notoria con el tema de los recursos naturales. Entonces, con Merleau-Ponty habría una posibilidad para pensar el tema ese de lo común. Y Sí, en esta obra de humanismo y terror hay elementos interesantes para sí. mejorar ese elemento. Entonces yo le agradezco con la información, entonces usted me plantea unos temas para cuando yo vaya leyendo, vaya mirando cómo los voy enlazando y de acuerdo a lo que yo vaya teniendo, vaya mirando, pues yo ya presento una idea para que se vaya puliendo y se vaya desarrollando a través del seminario. Perfecto, entonces así quedamos. Tú me vas haciendo avances y yo te voy dando eh, retroalimentación. Listo, señor. Es Sí, usted muy gentil. que sea por Teams. Te agradezco que para hacerlo más inmediato. Listo, señor. Muy Bueno, gentil. mijo, pues gracias a Gracias. ti. Cuídate Bueno, mucho. buenas noches.